anunciando en los últimos días, ya ayer dieron comienzo las cuartas jornadas de Historia y Memoria en la Universidad Nacional de San Luis. En este caso, conmemorando no solamente los 50 años de la creación de la Universidad Nacional de San Luis, sino también y especialmente los 40 años desde el retorno a la vida democrática en la Argentina. Las jornadas tuvieron, ayer hubo una serie de actividades y de exposiciones que se sucedieron a lo largo del día, y otro tanto acontecerá durante la jornada de hoy. Enseguida nomás, a las 9 de la mañana, en el microcine se hablará sobre historia de las universidades, investigación, extensión y enseñanza, con varios especialistas que van a participar. Después habrá otra charla, otra mesa en que se abordará historia de la educación en las historias recientes. En horas de la tarde, pedagogía de la memoria, derechos humanos y género, y también historia de la educación entre lo local, regional y nacional, con varios expositores en cada uno de los casos. Tengo comunicación con la doctora Sonia Rivero. La doctora Sonia Rivero es la directora del Centro de Estudio e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente. Sonia, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estás muy atareada, obviamente, por la realización de estas jornadas que comenzaron ayer y terminan hoy en el ámbito de la universidad. Te quería preguntar cuál es la importancia que le asignan ustedes específicamente a esta cuestión de la verdad y la memoria. Bueno, De las historia y jornadas memoria. particularmente, las jornadas ya tienen una tradición en la universidad. La primera se hizo en el 2012 y bueno, siempre para nosotros el tema del vínculo entre historia y memoria es crucial por muchos motivos, porque bueno, nos permite también pensar cómo ir trabajando políticas de memoria para las instituciones educativas y en este caso para nuestra universidad. Por eso siempre la premisa que convoca es ese diálogo o esas tensiones que puede haber entre historia y memoria. Y bueno, y en esta oportunidad, digamos, a partir de que se suma, digamos, el equipo, la red que integra el centro GEAR, en la cual han venido especialistas de distintas disciplinas que toman como objeto de estudio la historia reciente de la educación, porque hay sociólogos, historiadores, pedagogos, antropólogos, y cada uno mira, digamos, ese campo de estudio desde las distintas disciplinas. Pero lo interesante es que nosotros siempre trabajamos también en el eje de los derechos humanos y sobre todo en las transmisiones, ¿no? De la memoria bueno, que como educadores tenemos esta misión de promover, de impulsar, de estimular. El año por ejemplo, ayer a la tarde se dictó un taller sobre pedagogía de memoria para docentes. La escuela, como territorio de memoria se llamaba el taller, y bueno, vino un especialista del ex centro clandestino La Perla de Córdoba, que bueno, trabaja mucho con escuelas, con docentes. Bueno, la verdad que esta es las jornadas siempre buscan, digamos, siempre el eje de la transmisión, ¿no? Y bueno, cómo trabajarlo también ¿Y, desde la y educación, por qué sobre hablan de todo. historia y de memoria? ¿Cuál es? Porque bueno, ahí es un, un vínculo epistemológico, metodológico, bueno, que nos permite, por un lado, como te decía recién, entender un diálogo, pero también tensiones, ¿no? O sea, que tire la historia para decirle a la memoria, y a su vez el aporte que hace la memoria a la construcción de la historia, ¿no? Entonces, y a su vez la historia en la construcción de la memoria. Entonces, es, digamos, una cara de una misma moneda en la que nosotros trabajamos en esas tensiones y también en las nuevas configuraciones que se van dando en el campo de los estudios sobre memoria, ¿no? Sobre todo en los últimos años, que ha tenido, digamos, como un auge La y memoria un no es avance. necesariamente historia. Sí, la memoria es historia.
Por eso decimos que es una cara de una misma moneda, ¿sí? O sea, para poder construir memoria necesitas de la historia, Ujú. ¿no? Los testimonios, los documentos. Por eso también hubo un eje ayer que se trabajó puntualmente sobre el tema de los acervos históricos, el aporte de los museos, los archivos, los sitios de memoria Ujú. para la construcción del pasado reciente, ¿no? Ujú. Y digamos, los niveles de participación y las personalidades que están interviniendo, ¿qué significación tienen para, digamos, la universidad? En primer lugar, la significación es que, bueno, que hay universidades que hoy están presentes de distintos puntos del país, porque, bueno, el Centro GEAR tiene un espíritu federal, los miembros que lo integran, o sea, tenemos de la Universidad de la Patagonia Austral, bueno, de Mar del Plata, de La Plata, de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Catamarca, bueno, la verdad que es un equipo, digamos, como te decía, interdisciplinario, que todos ocupados y preocupados por estas problemáticas, ¿no? Ujú. Que abordamos en las jornadas. ¿Cómo podría sintetizarse? ¿Qué concepto podría resaltarse acerca de la historia de la educación en la Argentina reciente? ¿Qué es lo que te parece Bueno, importante ahí? bueno, y sobre todo en estos 40 años de democracia, el panel central de ayer justamente se abocó a hacer un diagnóstico, digamos, un mapeo de lo que ha sido desde la apertura democrática a la fecha, las políticas educativas, ¿no? Sobre todo, y cómo han impactado, digamos, en las instituciones, en las prácticas, en el currículum, en la formación docente. Bueno, hemos tenido, digamos, reformas desde bueno, de lo que fue la normalización, Ujú. digamos, en el campo de la educación, de las universidades, y también, bueno, lo que fueron los 90, el neoliberalismo, ¿no? O sea, todas las reformas, las transferencias del sistema educativo a las provincias, cierres de institutos de formación docente. Bueno, la educación siempre estuvo, digamos, como en la encrucijada en las distintas políticas de Estado y siempre fue como una arena en la cual siempre se disputaron, digamos, tensiones, obviamente intereses, juegos de poder saber, nuevas verdades también que se fueron configurando en los distintos periodos. Ujú. La historia y la educación tiene mucho para aportar a la historia reciente, que es lo que nosotros nos ocupamos, ¿no? En el campo del Centro GER, ¿no? Y quiero conocer si, por regla general, ustedes cuando estudian, advierten si los planes educativos, los diversos planes educativos que hemos tenido, han servido para cimentar la vida democrática. Pasa, bueno, ahí tenemos como distintas escalas de análisis, digamos, ¿no? O sea, uno puede hacer un análisis macro o un análisis micro, digamos, de lo que en relación a las prácticas, cómo se han llevado esas políticas a las prácticas concretas en el espacio áulico, en las instituciones educativas y a su vez al interior de las provincias, ¿no? Como es el caso de San Luis, que nosotros lo estudiamos particularmente en mi proyecto de investigación, hay varias líneas que aborda la historia de la educación de San Luis. Eh, y bueno, la verdad que no me acuerdo, no, perdón, me fui con la pregunta. Yo lo que preguntaba es si Sí. los distintos procesos, las distintas, digamos, medidas de naturaleza política Ujú, educativa en la ujú, Argentina ujú. finalmente han servido para Ah, cimentar sí, la democracia. sí han servido. Digamos, en algunos puntos sí y en otros no. Nos queda todavía trabajar mucho, digamos, en estos 40 años se han logrado muchas cosas, digamos, en el plano educativo, pero también otras que hay que revisar y sobre todo pensando, digamos, en dónde estaría localizada el problema, ¿no? O sea, si son las prácticas docentes, Ujú. si son las formaciones, si es la formación docente,
Sí, es, bueno, obviamente el currículum que se imparte dentro, digamos, de la formación docente, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con las políticas de Estado en relación a la subsidiariedad, digamos, al sistema educativo para sostener la educación pública, digamos, como que son muchas aristas, digamos, en las cuales uno puede pensar. Por ejemplo, a mí se me viene ya así a la cabeza el tema de inclusión, ¿no? La inclusión educativa que está tan en el discurso, digamos, que circula, el tema de los derechos humanos, la curricularización de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que todavía nos está faltando trabajar mucho sobre todo estos ejes, bueno, digamos, si realmente la escuela está siendo inclusiva o expulsiva, eh, digamos, qué está pasando, digamos, con la cuestión del género, bueno, son como distintos, me parece problemáticas bueno, que la escuela tampoco puede dar respuesta a todo, ¿no? Porque a veces también, eso discutimos por ahí mucho también con los colegas, que es como que a la escuela se le deposita la responsabilidad desde la formación del ciudadano, que de hecho la tiene, pero además de todo lo que, digamos, una responsabilidades también hasta legales, ¿no? Digamos, cuando se advierten casos, digamos, de violencia, ¿no? En el caso de chicos, digamos, bueno, como que la escuela tiene mucha responsabilidad social, que de hecho lo tiene, pero bueno, también hay que trabajar también ese eje, ¿no? O sea, creo que hay mucho todavía que nos queda para seguir construyendo y consolidando un sistema educativo democrático. Es cuánta polémica, ¿no? Sí, 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 son muchos. El tema es que no nos quedemos los discursivos solamente, que nos pasemos polemizando y no Ajá. hacemos nada en las prácticas, ¿no? Porque creo que aunque sean pequeños gestos, pequeñas prácticas, pequeñas cosas que uno puede hacer, digamos, yo hablo, digamos, de lo que a mí me compete como docente, investigadora, ¿no? Eh, digamos, que es el espacio donde uno tiene de la intervención, digamos, y de la transformación, ¿no? Del otro, de realidades, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que no se hace en la individualidad, sino es un trabajo colectivo, eh, y bueno. Doctora, quiero pensar estos espacios de debate que se dan y que son tan interesantes y hablaba recién esto de llevarlo a la práctica. Pensándolo en lo más local, la Universidad Nacional de San Luis, ¿puede llevar esto después hacia las escuelas de la provincia, mejorar un poco la realidad que tiene cada una de las instituciones educativas, que son varias y que después son el jugo, ¿no?, que traen los estudiantes aquí a la universidad? Sí, claro que sí, porque es la función que tenemos la universidad en la extensión y la vinculación con las instituciones del medio, ¿no? Y también creo que deberíamos, como institución de educación superior, también promover acciones que aporten, digamos, a políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, esto que decía de la inclusión. En San Luis, por ejemplo, no hay gabinetes psicopedagógicos en las escuelas como lo tiene Mendoza, por ejemplo, ¿no? Digo esto porque, bueno, me toca también en lo personal, por eso este es un eje que particularmente me he ocupado y me he preocupado por cuestiones personales, pero eh, realmente los padres estamos muy solos en relación con las integraciones escolares en el aula. No hay, digamos, una ley que regule, por ejemplo, las maestras o las profesoras integradoras, digamos, o las parejas pedagógicas en el espacio áulico. Es el padre que tiene que hacer de mediador entre la escuela, el maestro del aula, el niño, o sea, es una complejidad que, bueno, yo creo que la universidad ahí tiene un punto muy importante para aportar y trabajar. Igual también en los derechos humanos, que ya se está trabajando desde la Secretaría Institucional de Derechos Humanos de la Universidad, ya se presentó un proyecto al Consejo Superior sobre la curricularización en la educación superior, pero bueno, son, digamos, el trabajo que tenemos que ir pensando en cómo vincular y hacer extensión, promover más ese vínculo con la comunidad.
educativa, sobre todo en este caso que me estás preguntando, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema de los derechos humanos en la cuestión en la Universidad Nacional de San Luis es una cuestión estatutaria, está en la fundación, está en la constitución Sí. de la universidad, de manera tal que todo debe pasar, ser un eje, ¿no? Toda la cuestión de los derechos humanos, porque está establecido así en el estatuto de la universidad. Una última pregunta, Sonia. Sí, sí. Está bien, todo lo que es técnico en la educación lo comprendo, ¿no? Hay mucha cuestión técnica en materia educativa, sobre todo en el funcionamiento de las escuelas, en la manera de impartir las clases, etcétera, ¿no? Ahora, quiero saber si históricamente se advierte que, digamos, los políticos han tenido, además de la inquietud que siempre dicen tener por la cuestión educativa, si han tenido efectivamente ideas que aportaron al buen funcionamiento del sistema. Sí, como idea ha habido, porque de hecho se han hecho reformas, se han promovido leyes, o sea, como la ley, digamos, de educación media, la ley nacional, la ley de educación superior, o sea, como eso, bueno, obviamente que sí, que estuvo, digamos, y bueno, el aporte se hace en función de las condiciones de posibilidad, digamos, de la época, ¿no? O sea, de quiénes están en ese momento en el ministerio, quiénes son, digamos, los que ejercen el poder, digamos, para poder llevar adelante esas ideas y esas políticas, ¿no? Los ministros de educación, los equipos técnicos, digamos, en este caso que estamos hablando de educación, ¿no? Digamos, que hay interés, digamos, obviamente, detrás de cada política educativa, de hecho lo hay, de hecho nosotros, bueno, tenemos en nuestra historia, digamos, de la educación de San Luis, tenemos, bueno, varios proyectos de innovación educativa desde los 90 para acá bueno, que han sido significativos, ¿no? Tan es así que no subsisten varios tipos de escuelas, por ejemplo. Claro, exacto, sí. O sea, de que ha habido intelectuales o gente, digamos que ha promovido, pero te vuelvo a decir, siempre en esa tensión, ¿no? En esa tensión del poder, digamos, de saber y bueno, y de las condiciones de posibilidad que se van dando ahí en esas coyunturas, ¿no? Sonia, muchas gracias por atendernos, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y bueno, los invito hoy, el microcine vamos a estar sesionando todo el día, mañana y tarde, y la verdad que es una oportunidad única porque, digamos, los colegas que han venido de distintas universidades, realmente todos hacen extensión y han hecho, digamos, proyectos muy interesantes también en sus provincias, digamos, porque también está bueno mirar qué se está haciendo, ¿no? Digamos, en otras provincias en relación a estas temáticas que estamos trabajando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, buen día. Gracias por la entrevista. Gracias. La doctora Sonia Rivero, que es directora del Centro de Estudios e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, escuchamos música y volvemos. En la radio también.